Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro en ti. Que Dios te bendiga, que puedas ver brillar su luz en ti. Que siempre alumbre el camino. Les estaba diciendo que vamos a ver una de las verdades más misteriosas de la Biblia. Y probablemente puedes decir, ¿cuál es la verdad más misteriosa que está en la Biblia? Vamos a ver, espero, vamos a ver si nos da el tiempo, la verdad del Evangelio. Puedes decir, y eso ya lo sabemos, es el primer paso para la vida cristiana. Sí, es el primer paso, pero el Evangelio es lo más importante, es la verdad más importante que se halla en la Biblia. Toda la Biblia habla del Evangelio, toda la Biblia. Podemos verlo desde Génesis, desde el animal que Dios tuvo que matar para cubrir el pecado de Adán y Eva. Lo podemos ver en Abraham, el cordero que se dio en sacrificio por sustitución para Isaac, el hijo de Abraham. Vemos cuadros de Cristo alrededor de toda la Biblia. Vemos el arca de Noé. Cristo se utiliza un cuadro para referirse a Cristo como el arca. Entonces, vamos a ver que el mensaje de la Biblia es un mensaje que es grandioso, es grande, es un mensaje hermoso. Son buenas nuevas, de verdad. Pero tenemos que entender el peso doctrinal que tiene el Evangelio. Porque no es nada más decir, pues sí, nosotros creemos esto y esto. Tenemos que ver dónde está la raíz de lo que creemos. Es muy importante. Es importante saber qué creemos, ¿verdad? Es muy importante saberlo. Y vamos a ver hoy, espero, tener una imagen después de este servicio grande y gloriosa de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, vamos a buscar Romanos, vamos a empezar por ahí. Romanos 3, 21 al 28. Esta es una porción de la Escritura que muchas veces a lo largo del tiempo se ha catalogado como las palabras más grandiosas de toda la Biblia. Esto que vamos a leer ahorita. Romanos 3, y también fue nuestra lectura. Romanos 3, 21 a 28. Hermanos, les voy a pedir que nos podamos enfocar en lo que dice la Biblia ahorita. No va a tardar mucho, pero vamos a ver varios versículos y hoy es como un bistec de hígado lleno de carne, ¿ok? Entonces no se desesperen, no piensen, que estoy aprendiendo tan rápido, mucha información. No, vamos a ir tranquilos y vamos a ver lo grandioso que es el Evangelio. Porque, ¿saben qué, hermanos? Ese es nuestro mensaje. El Evangelio es el mensaje de Dios que nos dio a nosotros para llevarlo al mundo. Es muy importante. Es de lo que depende nuestra vida. El Evangelio, hermanos, es una cuestión de vida o muerte. Pero no solamente vida o muerte física, vida o muerte espiritual, eterna. Es una cosa muy seria. Y vamos a ver ahorita, a profundizar en él. Dice Romanos 3, 21 al 28. Vamos a leerlo, podemos seguirlo en nuestras Biblias. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras
de la ley. Esta porción de la Biblia, probablemente ahorita ya estamos mareados. Algunos de nosotros está hablando con palabras grandes, redención y propiciación y gratuitamente y muchas cosas. El Evangelio empieza con Dios mismo. Hay muchas personas que vemos alrededor del mundo que están cantando a Dios, pero que de verdad no conocen a Dios. ¿Cómo es posible eso? Es posible. Tú puedes preguntarle a varias personas, oye, ¿y quién es Dios? Te van a decir, bueno, pues Dios es bueno y Dios es... Pero de verdad no conocen a Dios. El Evangelio empieza con la persona de Dios el Padre, con Dios mismo. No, hermanos, toda nuestra vida consiste en conocer a ese Dios. ¿Cuántos dioses hay? Solo hay un Dios verdadero. Toda la vida del hombre consiste en eso. Está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar Jeremías, capítulo 10, versículo 10. Jeremías se parece un poco al esgrima que estábamos haciendo ayer con los jóvenes que estábamos buscando cosas del Nuevo Testamento y del Antiguo. Pero Jeremías, capítulo 10, versículo 10, mira qué dice este versículo. Dice, ¿ya estamos ahí? Jeremías 10, 10. Dice, mas Jehová es el Dios ¿qué? Es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jehová es el Dios verdadero. Vamos a verlo en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 17, versículo 3. Y vamos a ver que es tan importante conocer a ese Dios verdadero. Es tan importante que es todo. Esa es la vida eterna, conocer a ese Dios verdadero. Juan 17, versículo 3. ¿Ya estamos ahí? Juan 17, 3 dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. 2 puntos. Si queremos saber qué es la vida eterna, hay que prestar atención en esto, lo que sigue. Y esta es la vida eterna. 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios que verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, ¿sí o no? Conocer al único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque, hermanos, solamente hay un Dios. Hay personas que creen que hay muchos dioses. Hay personas que creen que hay millones de dioses. Hay personas que creen en 2 o 3 dioses. Y hay personas que creen que tú puedes llegar a ser Dios. Pero la Biblia nos dice claramente que solamente hay un Dios. Que vive, que es eterno y que está en 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, básicamente nosotros conocemos a Dios por sus atributos, ¿verdad? Nosotros podemos conocer que Dios tiene diferentes atributos. Vamos a ver solamente 2 de ellos. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan 4, 8. Y puedes decir, ¿no ibas a hablar del Evangelio? Yo no veo que estás hablando del Evangelio, veo que estás hablando de Dios y de quién es. Sí, pero lo que tenemos que ver es de que tenemos que entender quién es Dios y cómo es Dios. Primero, Primera de Juan 4, 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Un atributo de Dios es que Dios es ¿qué? Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. Otro atributo de Dios. Vamos a ver Salmo 99, 9. Este es uno de tantos versículos. No vamos a ver todos los atributos de Dios porque eso es un semestre de clases. Hay libros que hablan de todos los atributos de Dios. Si queremos conocer a Dios, sus atributos, su persona, podemos estudiar todo el libro de Salmos. Ahí está. ¿Cómo es Dios? Dice el Salmo 99, versículo 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios
y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es ¿qué? Es santo, ¿verdad? Entonces los atributos de Dios ya vimos que Dios es ¿qué? Amor, y por otro lado Dios es santo, ¿verdad? Estos son dos de los muchos atributos de Dios. Les voy a decir algunos más, por si algunos están tomando notas. Dios es justo, está en el Salmo 7, versículo 11. Dios es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que todo lo puede, ¿verdad? Puedes ver Marcos 10, 27. Dios es omnipresente. ¿Qué es omnipresente? Está en todo lugar. Salmo 139, 8. Dios es omnisciente, sabe todo. Está en Proverbios 15, 11. Dios es misericordioso. Está en Deuteronomio 4, 31. Ok. ¿Cómo conocemos a Dios? Conocemos a Dios por medio de conocer sus atributos. ¿Cómo es Él? Un atributo es un vistazo, es una mirada de cómo es Dios en su naturaleza básica. ¿Quién es Dios? Es un atributo de Dios. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Surge esta pregunta. Es capciosa. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Ya hemos dicho que es omnipotente, pero la Biblia dice que hay algo que Dios no puede hacer. ¡Ah, blasfemia! Ya van a empezar a apedrear. No, hay algo que la Biblia dice que Dios no puede hacer. Vamos a ver en 2 de Timoteo 2:13. 2 de Timoteo 2:13. Estamos viendo la Biblia porque tenemos que ordenarlo, no nada más van a tomar mi palabra por eso. Dice la Biblia, y tenemos un mandato, cada uno de nosotros, a examinarlo todo. Dice aquí en 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede ¿qué? Negarse a sí mismo. Entonces hay algo que Dios no puede hacer. ¿Sabes qué es eso que Dios no puede hacer? Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejar de amar a la gente, porque Dios es amor. Dios no puede dejar de odiar el pecado, porque Dios es ¿qué? Santo. Dios no puede mentir, porque Dios es santo. Vemos que hay versículos en la Biblia que dice eso. Dios no puede mentir. No es de que Él no pueda pronunciar las palabras o palabras. Todo el universo fue creado por su palabra. Simplemente Él no hace nunca nada en contra de su naturaleza. Nunca. Dios no cambia y es el mismo. Entonces, pueden bajar sus piedras. Si hay algo que Dios no puede hacer, no puede negarse. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es consistente siempre. Ahora, ese es Dios. Tenemos que entender algo de la naturaleza del hombre. Vamos a buscar en Romanos. Romanos capítulo 3. Ahí donde estábamos. Romanos 3, versículo 23. ¿Cómo es el hombre? El hombre es pecador. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira ahí mismo en Romanos capítulo 3, en el versículo 10, dice ahí, como está escrito, que eso está en el Salmo 14, porque igual ya estaba antes en la Biblia, pero dice, como está escrito, no hay justo ni aún, ¿cuántos? Ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El hombre es pecador. Todos somos pecadores. Lo podemos ver en la vida cotidiana. Hay personas que dicen, pero yo no soy pecador, yo nunca he cometido un pecado en mi vida. Pero la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecados, hacemos a Dios un mentiroso. Todos tenemos pecados en nuestras vidas. ¿Cuántos pecados necesitamos para ser un pecador? Uno, ¿verdad? Vamos a buscar en Santiago 2:10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Tenemos que ver que la palabra de Dios es consistente.
La palabra de Dios es perfecta, no tiene ningún error. Santiago capítulo 2 versículo 10. Ahí, ahorita estamos hablando de cómo es el hombre y ahorita vamos a encontrar el problema teológico más importante de todas las escrituras. Así que necesitamos prestar atención a esto. Dice Santiago capítulo 2 versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace ¿qué? Culpable de todos. Entonces, si pecamos una vez, nos hacemos culpable de todos. Es una ley muy severa, ¿verdad? Porque ¿qué exige de nosotros? Perfección, obediencia, pero más que nada perfección, porque dice, si fallas una vez, te haces culpable de todo. Ahora, una vez estaba viendo en internet un testimonio de un pastor que fue a predicar a una parte del este de Europa y iba a dar una charla para jóvenes universitarios. Y les dijo, les voy a decir la verdad más aterradora de las Escrituras. Y todos se quedaban así de, ¿cuál es la verdad más aterradora? Y estaban en el filo de sus asientos, ¿no? La verdad más aterradora de las Escrituras es de que Dios es bueno. Y los jóvenes se quedaron, ¿de qué estás hablando? Es una cosa que es buena. Dios es bueno, claro que sí. Y dice, y concluyó el pastor, sí, Dios es bueno, y lo cual en verdad es muy bueno, porque no quieren un Dios tirano o malo como su Dios. Eso es bueno, pero nosotros no lo somos. Entonces, ¿qué hace un Dios bueno con pecadores como nosotros? Por eso es la verdad más aterrorizante de las Escrituras. Esto plantea el problema teológico más grande de toda la Biblia. Vamos a ver Proverbios. Está aquí. Proverbios, capítulo 17, versículo 15. Proverbios, capítulo 17, versículo 15. Dice aquí la palabra de Dios. Proverbios 17, 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente ¿qué? Abominación a Jehová. ¿Pueden ver el problema ahorita? Dice el que justifica al impío. ¿Qué es un hombre impío? Pecador, ¿verdad? ¿Y nosotros somos qué? Pecadores. ¿Ven un problema ahí? El que justifica al impío es abominación a Jehová. Es un problema grande de las Escrituras. Es el más grande de todas las Escrituras. Dios justifica al impío. Entonces, ¿hay contradicciones en la Biblia? No. Dios hizo un plan y esa es la pregunta que todo ser humano se debe de preguntar. Dios es justo. Dios es justo. ¿Cómo un juez o un Dios que es justo puede perdonar a un pecador y seguir siendo justo? Esa es la pregunta. La respuesta se halla en la persona de Jesucristo. Ahorita vamos a ver cómo. Como cristianos, vamos a enfrentarnos tarde o temprano a esta pregunta. Normalmente gente que quiere pelear contigo, te vas a enfrentar con esta pregunta. Te puede decir la gente, es que yo no creo en tu Dios. Yo no puedo creer en un Dios. ¿Cómo puede un Dios amoroso enviar a alguien al infierno? ¿Alguna vez les han dicho algo así? ¿Cómo puede un Dios amoroso enviar a alguien al infierno? Que es igualmente, es lo mismo que decir, ¿cómo puede un Dios santo permitir a un ser humano pecador estar en su presencia? ¿Alguien te ha preguntado eso alguna vez? Pero no, Dios es santo. ¿Cómo puede un Dios santo permitir a un ser humano pecador estar en su presencia? Es el mismo problema. Vamos a regresar a Romanos 3.
Toda la humanidad tiene un problema enraizado, que tiene de raíz nuestra propia naturaleza. Romanos 3 dice, la respuesta, lo que vamos a leer ahorita es la respuesta. Esto es tan importante, hermanos, tan importante. Si no sabemos otra cosa y solo sabemos esto en nuestras vidas, eso es lo que importa. Ese es el mensaje de la cruz, este es el evangelio, esas son las buenas nuevas de Jesucristo. Eso es todo. El evangelio es todo lo que hay. Dice aquí en Romanos 3, ¿cómo Dios puede justificar? Recuerden, esta es la pregunta. ¿Cómo un Dios justo puede justificar a un ser humano pecador y seguir siendo justo? Han escuchado algunas veces que dicen, es que Dios, en vez de ser justo contigo, fue amoroso contigo. Pero eso no está bien. Porque Dios no va a poner a un lado sus atributos o un atributo de Él y ser de una forma parcial, nada más. Dice aquí, Romanos 3:21. La respuesta está en la persona de Jesucristo. Dice, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, sin contradecir a la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la ¿qué? Justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿De qué está hablando? Justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, y estás diciendo el problema, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ok, vamos a hacer esto en palabras simples. Dios es un Dios que es justo, sin pecado, sin mancha, Dios es un Dios que hay ángeles 24 horas diciendo santo, 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 santo. Un atributo de Dios es que Él es santo, de verdad. Ahora, nosotros rompimos la ley de Dios. Cuando un criminal va a una corte judicial, una corte, y vamos a suponer, él mata 10 personas, ¿no? Imagínate este cuadro. Llega una persona, se metió a tu casa y mata a toda tu familia. Y tú lo agarras. Lo agarras. Y no lo matas y lo llevas a la policía, ¿no? Y llegas ahí y el juez dice, sé que mataste a 5 personas, asesino, pero la verdad es que eres una buena persona, no te metes con nadie, ayudas a las abuelitas a cruzar la calle, donas dinero a los pobres. Mira, te voy a decir algo, yo soy un juez que soy muy amoroso, así que puedes irte, pero no lo vuelves a hacer, tranquilo, no lo vuelves a hacer. ¿Qué dirías? ¿Dirías que ese juez es justo o injusto? Es injusto. ¿Por qué es injusto? Porque queremos ¿qué? Justicia, ¿verdad? Queremos justicia. Está en la conciencia de todos nosotros. Alguien tiene que pagar su crimen. Cuando alguien rompe una ley, alguien tiene que pagar. La única forma de que salga un delincuente es o él paga su condena, su sentencia, o alguien más la paga, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Esa es la única forma. Eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Vamos a buscar Isaías 53. El Evangelio de Cristo es grandioso. Vamos a ver Isaías 53. Este Isaías 53 es el capítulo que habla de la profecía de qué es lo que iba a hacer el Mesías. Isaías 53. Cómo iba a sufrir y por qué iba a sufrir Cristo. No nada más vino a la tierra y era porque, bueno, pues no había nada que hacer. No,
Tiene un propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito específico. Dice Isaías 53. Vamos a empezar desde el versículo 3. Dice, y está hablando de Cristo. Es otro estudio, pero está hablando de Cristo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras, ¿qué? Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Por herido de quién? Por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso ¿qué? Quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué está diciendo aquí? Todo lo que pasó Cristo. Quiero hablar un poco de la muerte de Cristo. Cristo sufrió una muerte horrible, ¿sí o no? ¿Sí? Físicamente fue terrible. Atravesaron con clavos, corona de espinas, que no son espinas como las que se ven en las... Eran espinas grandes y se desangró por eso. Tantas cosas. Que quedó desfigurado al final. Su muerte física fue horrible, pero ¿sabes qué fue lo más terrible de la muerte de Cristo? Tú dices, pues eso es lo horrible, ¿no? No, lo más terrible de la muerte de Cristo fue de que recibió toda la ira contenida de Dios. La ira necesaria que debía recaer sobre nosotros, recayó sobre su único Hijo. Está en el Salmo 22. Cristo dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba recibiendo la ira de Dios por nosotros. Eso es lo que hizo Cristo. Era la voluntad de Dios que así fuera. Entonces Dios no amaba a Cristo, claro que sí. Era su único hijo, y su único hijo sin pecados, perfecto, que había existido por la eternidad con él. Pero fue su voluntad para mostrar el grande amor que él tenía por la humanidad y que él tiene. Cristo vino a la tierra, vivió una vida sin pecado. Acabamos de leer en Isaías 53. Vino, murió, padeció, sufrió y pagó por los pecados de la humanidad. ¿Eso es amor, hermanos, o no? ¿Eso es amor? Ahora, vamos a regresar a Romanos capítulo 3. Ahora, vamos a ver algo. Tenemos que entender que no es de que Dios no amara a Cristo. Dios amaba a Cristo más que a nadie, pero lo dio en sacrificio por nosotros, para mostrar su gran amor. Fue la voluntad de Dios que así pasara. Cuando Cristo estaba orando en Getsemaní, ¿qué dijo? Oró 3 veces. ¿Por qué? Señor, si puede pasar de mí esta copa, que pase, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. 3 veces. Y vimos en Isaías 53 que el Padre quiso sujetarlo a padecimiento. Era la voluntad del Padre. Porque la única forma de que podíamos tener perdón total de todos los pecados era si el mismo Cristo, Hijo de Dios,
Dios mismo pagara la cuenta por nosotros. Era la única forma. Romanos 3, dice ahí en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención no la utilizamos mucho en el día a día, pero redención era dar un pago. En el mercado de los esclavos era dar un pago para que ese esclavo pudiera ser libre. Y eso es lo que Cristo hizo con nosotros. La redención, si lo quieren poner en sus notas o lo que sea, pero la redención, esto me ayuda a visualizarlo. La redención es el trabajo de Cristo en la cruz para el hombre. Eso es lo que es la redención. Es el trabajo de Cristo en la cruz para el hombre. Se utiliza de tres formas distintas en el Nuevo Testamento. Puede ser comprar a alguien del mercado de esclavos, un precio pagado por eso, o un precio tan grande que nunca más es vendido a la esclavitud. Cristo vino a redimirnos con su misma sangre. Hay una historia que me recuerda lo que es la redención. Un niño, es una historia que ilustra la redención. Es imperfecta, pero me ayuda a recordar las cosas. Son palabras grandes. Un niño tenía un barco. Creó el barco, él lo hizo, jugaba con su barco en un río por donde vivía. Un día la corriente se llevó el barco y desapareció. Y el niño no volvió a ver su barco, estaba entristecido, pero ya lo perdí, se lo llevó la corriente. 2 días después, o 2 meses después, vio su barco en una tienda de empeños, lejos de donde lo había perdido. Y le dice al señor de la tienda de empeños, oiga, yo quiero comprar ese barco porque ese barco es mío. Dice el señor, lo siento, pero yo pagué por ese barquito es mío. Si tú lo quieres, necesitas pagar. El niño se va triste y le dice a su papá, o el papá ve su tristeza, y el papá decide, yo voy a pagar por el barco de mi hijo. Y va, paga el precio, y el niño tiene su barco otra vez. Ve el barco y dice, una vez, y eso es lo que ilustra la redención, una vez te creé, yo te hice y estabas conmigo. Y una vez te perdí y una vez te compré y has vuelto a mí otra vez. Es una ilustración imperfecta de la redención. Cristo, con su sangre, nos reconcilió con Dios a través de lo que Él hizo. Redención. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Vamos a buscar en Gálatas 4. Por el tiempo, vamos a buscar Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 4 y 5. Vamos a buscar 2 versículos que hablen acerca de la redención. Hay muchos que hablan de cómo Cristo nos redimió por su sangre. Porque, hermanos, la paga del pecado es muerte. Así es la ley. Y dice, casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No se borran los pecados. Entonces, o nosotros pagamos o alguien más paga. Pero alguien tiene que pagar. ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo y tiene una parte de justicia y de santidad. Dice aquí Gálatas 4, del 4 al 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Podemos ver también ahí mismo en Gálatas 3, versículo 13. Cristo, una hoja antes, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, echó por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué otro versículo? Podemos buscar Colosenses. Colosenses 1:14 nos lo dice muy claro. Colosenses 1:14.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:14. En un último, porque es muy bueno también, vamos a buscar en Hebreos 9, versículo 12. En el Antiguo Testamento los judíos tenían que hacer algo, ¿verdad? Para expiar sus pecados. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que hacer un sacrificio. Tenían que traer un cordero, sacrificarlo, y su sangre iba a ser derramada para expiar los pecados del pueblo. Algo interesante es de que las personas ponían su cabeza en forma simbólica sobre el cordero y lo sacrificaban. Y su culpa era puesta sobre el cordero. Ese es un cuadro de lo que Cristo hizo. Si Dios les empezó a mostrar a su pueblo, el pueblo judío, lo que iba a hacer al final. Miren Hebreos 9. Aquí está hablando de toda, si queremos leer toda esa comparación, Hebreos 9 es el capítulo. Compara cómo los sacrificios y la obra de Cristo. Vamos a ver en Hebreos 9. Dice Hebreos 9:12, dice, podemos empezar en el Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, ¿qué? Redención. Un pago una vez para siempre. Y podemos, ahorita que estamos en Hebreos, puedes leer el versículo 28, ahí es donde dice eso. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de mucho y aparecerá por segunda vez, va a regresar, sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces Cristo, su sacrificio fue una vez, porque era un sacrificio que era perfecto. Él vivió una vida perfecta, sin pecados. Él es y era Dios. Por eso puede perdonar nuestros pecados, por eso puede expiarnos. Ya hablamos bastante de la redención. Vamos a buscar otra vez en Romanos capítulo 3. Estamos haciendo partes de todo esto para poder entender el Evangelio, la grande verdad del Evangelio. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Propiciación, es una palabra grande. ¿Qué quiere decir propiciación? Yo lo puedo ver y entender como satisfacción. La propiciación, para ponerlo en palabras simples, es el trabajo de Cristo en la cruz hacia Dios. Esa es la propiciación. ¿Es bíblico? Claro que sí. Dios fue ese sacrificio perfecto para satisfacer la justicia de Dios. Teníamos dos opciones. O Cristo, o más bien el Padre. Dios es amor y Dios es santo. Nosotros somos pecadores. ¿Cómo puede Dios actuar con justicia? Número 1, nos manda a todos al infierno. Sigue siendo justo. ¿Por qué? Porque rompimos la ley. Y la paga del pecado es muerte. Nos manda a todos al infierno. Número 2, provee un sustituto para ti que paga tu cuenta, que recibe la ira de Dios. Todo lo que nosotros necesitamos recibir, Él la recibe y paga nuestra cuenta para que nosotros tengamos vida eterna. Hay dos opciones. Y así es como Dios puede justificar al pecador y seguir siendo justo. Solo así. Vamos a ver en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. 1 de Juan 2:2. Sé que es una
tiene peso doctrinal, lo que les estoy diciendo, no es una cosa que es tan práctica. Pero esta es la verdad del Evangelio. Necesitamos conocer esta verdad. Necesitamos conocer esta verdad. Dice 1 de Juan 2:2. Y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí mismo en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice ahí la palabra de Dios. 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ilustración de propiciación. En Estados Unidos hay una parte, hay un tramo de carretera en donde si excedes el límite de velocidad te llevan a la corte directamente y tienes que pagar una fianza o tienes que pagar un tiempo en la cárcel, unos días o algo, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la falta. Entonces, hubo una vez una muchacha que fue atrapada con las manos en la masa. La llevaron a la corte. Y esta muchacha se paró enfrente del juez y le dice el juez, ok, tú cometiste este acto y es culpable. Entonces, tienes que pagar tanto de fianza o son tantos días en la cárcel. Culpable. Después de eso, el juez se paró, agarró sus vestiduras de juez, las quitó, las puso al lado de la silla, se paró junto a la muchacha y pagó su fianza. Y todo el mundo estaba pensando, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este hombre, no? La cosa es de que la muchacha que estaba ahí era su hija. Él como juez tenía que condenarla, pero como padre pagó su cuenta. Eso es lo que hizo Dios por nosotros. ¿Por qué? Si Él decía, no te preocupes, es mi hija, no se preocupe, es mi hija, no lo va a volver a hacer, ¿qué van a decir? Ese juez injusto deben de sacarlo de su cargo, ¿verdad? Pero lo que hizo fue de que como juez la condenó culpable, pero como su padre pagó su cuenta. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. No Dios, teniendo forma de Dios, Jesucristo, dejó todo lo que tenía. Se quitó sus vestiduras reales, porque Él es el Rey del universo. Él es Dios, Jesucristo es Dios. Se quitó, limitó voluntariamente algunas de sus atributos, no de sus atributos, sino de, su gloria. Vino aquí, vivió una vida y murió y pagó tu cuenta. Esa es la verdad del Evangelio. Y por esa verdad, hermanos, porque Él pudo satisfacer la justa justicia de Dios, es porque Dios puede agarrar y justificar al que es de la fe de Jesús. Otra vez en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 dice ahí, y es el versículo 26, o el versículo 25 y 26, vamos a leer otra vez. Dice ahí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, a Cristo, para manifestar su justicia, porque Él sigue siendo justo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso Dios puede justificar a un ser humano pecador. ¿Se acuerdan del problema teológico más grande de las Escrituras? ¿Cuál era? ¿Cómo Dios puede perdonar, puede justificar al impío? Así. Esa es la única forma. No hay otra. ¿Cuál es la forma en que un Dios perfecto puede permitir a un hombre pecador estar en su presencia? Por medio de la fe de Jesucristo, porque Él pagó la cuenta y tú por fe eres justificado para con Dios. Esa doctrina es increíble, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Dios
te ve a ti, Dios ve lo que Cristo hizo por ti. No quiere decir que seas perfecto, porque hay un proceso de santificación después, hasta que nos muramos. Pero Dios te declara inocente como juez de toda la tierra, por medio de lo que Cristo hizo por ti, si lo aceptas por fe. Por eso es que Cristo es el único camino. Una pregunta muy buena para hacer a personas de diferentes religiones. ¿Cómo tienes tú redención por tus pecados? ¿Cómo Dios puede perdonar tus pecados? ¿Cómo expías tus pecados? ¿Para qué murió Cristo? Para expiar los pecados de la humanidad. En ninguna otra religión van a encontrar cómo Dios puede satisfacer su justicia santa y dar vida eterna a los demás. Por eso es que Cristo es el único camino. Jesús dijo en Juan 14:6, y Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se acuerdan de ese versículo? Timoteo también dice que porque solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Y en Hechos dice que no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. ¿Por qué? Porque solo Él pagó la cuenta. Solo Él. Pueden ver la gran verdad del Evangelio. Es magnífica. ¿Por qué? Es necesario que haya sido así. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, justificado es un término legal. Significa ser declarado justo. Es ser declarado inocente delante de Dios. Es una doctrina que está en la Biblia. Necesitamos tener fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Esa es la pregunta de toda la humanidad. Los que todo mundo se hace. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? En Marcos, capítulo 1, versículo 16, dice, 15, perdón. Marcos 1, 15. Vamos a leer 14 y 15. Dice, Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y aquí está el evangelio, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia. ¿Por qué? Porque la humanidad solamente puede encontrar perdón, expiación de sus pecados por un sacrificio perfecto, el sacrificio del Señor Jesucristo. No hay más. Ahora, me voy a dirigir ampliamente a todas las personas que están aquí. ¿Tú te has arrepentido de tus pecados y has depositado toda tu confianza en Jesucristo? No estamos hablando de que yo hice muchas oraciones o yo hice alguna obra. No, estamos hablando, has puesto tu confianza en Jesucristo, te has arrepentido y puesto tu confianza en Jesucristo, porque esa es la única manera, el único camino. Hola, soy Larry Allred. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Antes de terminar con este programa esta mañana, yo quiero preguntarle, ¿sabe 100% que tiene un hogar en los cielos cuando muera? Si no, yo quiero tomar esta oportunidad para invitarle a ver un video donde estoy explicando qué dice la palabra de Dios. Yo voy a tomar versículo por versículo explicando qué dice la Biblia de salvación. Y al fin, yo creo que va a entender exactamente qué dice la palabra de Dios de salvación y va a saber si tiene un hogar en los cielos o no. Y si no, va a saber también cómo puede tener salvación. Y también quiero invitarle a ver otros videos que tenemos explicando la palabra de Dios. Puede escoger cualquiera por su tema y checarlo, y espero que es una bendición a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Espero que va a regresar también esta próxima semana para disfrutar el otro mensaje, para aprender qué dice la Biblia. Gracias. Dios le bendiga.